Ana Belén. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo módulo del taller de introducción al yoga. El tema central de este segundo módulo es la respiración. Entonces, les invito antes de iniciar a que tomemos una postura cómoda, ya sea que estés en una silla, ya sea que estés en el suelo o en tu cama. Trata de estar con una columna alargada, con tus hombros relajados. Y vamos a cerrar nuestros ojos unos minutitos nada más antes de iniciar. Trata de mantener una postura firme, pero al mismo tiempo cómoda, respetando los principios de Stira y Sukham. Relaja mandíbula, relaja hombros, párpados. Y solamente aquí quiero que observes el ir y venir de tu respiración de manera natural, sin modificarla, sin forzarla, sin intentar cambiar cómo es. Observa cómo es que entra el aire y cómo es que sale. Hasta dónde llega la respiración, cuál es su textura. Y observa si hay algún tipo de ansiedad al respirar, o si hay esta voluntad de querer modificar mi respiración. Y lo que te pido es que solamente la observes sin cambiar absolutamente nada de su proceso. Observa si lo puedes hacer así. Aceptar la realidad tal cual es en este momento de mi respiración. Muy bien. Una vez que observamos cómo es la respiración, vamos ahora sí a influir sobre ella. Vamos a tomar 3 respiraciones profundas y solo esta vez vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Recordando que en yoga siempre hacemos la respiración por la nariz. Entonces, inhala profundamente llenando por completo y quiero que sostengas el aire adentro. Relajes tus hombros. Abras tus labios y exhales. Lo hacemos 2 veces más. Inhalo profundo sosteniendo el aire. Abre tus labios y exhala. Lo hacemos una última vez. Inhalo profundamente. Sostengo. Y con suavidad exhalo. Respira ahora de manera natural por tu nariz. Pasa un poco de saliva, moja tus labios. Aprieta un poco tus párpados y suavemente ve abriendo tus ojos. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos otra vez. Espero que esta respiración, observarla y hacer un poco de retención de la respiración, les ayude a estar un poquito más presentes, más disponibles para absorber lo que tengan que absorber el día de hoy y también no preocuparse si es demasiada información. Esto es algo que tal vez se los voy a compartir el día de hoy en este video o en los siguientes videos, pero no se reduce el aprendizaje a este tiempo corto que vamos a explorar los términos y los diferentes efectos que tiene la respiración, sino que es algo constante, es algo de práctica, es algo de años, ¿no? Entonces, pues vamos con esto a iniciar. Recuerden que pueden anotar cualquier duda que vaya surgiendo en su cuaderno.
para en la sesión en vivo poder realizar todas estas preguntas que les quedan y poder compartirlas con los demás también. Entonces, yo voy a abordar la respiración desde el lado un poco más de cómo se vive en el yoga y cómo nos enfocamos en yoga sobre la respiración. Claro que hay muchísimas maneras de hacerlo distintas. Desde la meditación van a haber otras cosas, desde la parte más, digamos, fisiológica, ¿no? Y hay muchísimas, digamos, formas de abordarla. Pero el día de hoy les comparto la filosofía otra vez desde el yoga. Entonces, primero me gustaría, digamos, desmantelar un poquito y hablar sobre este término o esta frase que escuchamos siempre de que la respiración es el puente que une nuestro cuerpo con nuestra mente. Entonces, ¿realmente a qué se refiere esto? ¿No? Porque claro que teóricamente lo escuchamos y decimos, ah, bueno, se escucha bien, se escucha bonito, pero no hacemos nuestro, digamos, el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues es muy simple, ¿no? Podemos verlo, por ejemplo, cuando tenemos alguna emoción intensa, puede ser enojo, apasionamiento, cómo nuestra respiración se vuelve igualmente intensa, se vuelve agitada, se vuelve tal vez o más profunda, dependiendo de qué tipo de emoción, o más superficial. Y esto es, digamos, sucede de manera inconsciente, es decir, ya hay una relación intrínseca que nosotros no tenemos que hacer como, digamos, la unión, ¿no? La unión está y la relación está dada por sí sola. Entonces, también pasa, por ejemplo, cuando nos ponemos nerviosas, cuando tenemos miedo de algo que vaya a pasar, o también que estamos cuidando nuestra propia seguridad, la respiración se vuelve muy superficial, sentimos que nos falta el aire. Entonces, esta es otra manera, digamos, de verlo, y así miles y miles de ejemplos, ¿no? Entonces, esto hace un poquito de referencia a este término de unir respiración con cuerpo y mente, ¿no? Digamos que no solamente por sí sola la respiración se ve modificada con, digamos, nuestros estados internos, mentales y anímicos, sino que también nosotros podemos, digamos, influir sobre nuestra respiración para hacer una modificación de lo mismo, ¿no? De estos estados. Entonces digamos, es una relación dinámica en donde tanto mi respiración afecta cómo me siento y cómo percibo la realidad, y tanto la realidad que estoy percibiendo y que me está afectando modifica la respiración por sí sola. Entonces, digo, entender este puente es muy importante y muy útil también al momento de utilizar, digamos, algunas técnicas de respiración, o simplemente hacer conciencia de que tienes, digamos, un poco más de poder sobre tu cuerpo, sobre lo que estás sintiendo y pensando, y de alguna manera encontrar liberación, ¿no? Que es uno de los propósitos del yoga que veíamos en el primer módulo también. Aquí algo que se me hace fascinante compartirles es que si nos ponemos a pensar, realmente la respiración es de las únicas funciones del cuerpo que son voluntarias, pero también al mismo tiempo es involuntaria, ¿no? Lo que les compartí hace un momento. Digamos, yo podría pasar días y noches enteros sin prestar atención sobre la respiración, y esta, digamos, se manifiesta todo el tiempo en mi vida, en mi cuerpo, ¿no? Sin que yo lo haga consciente, pero ella está ahí sosteniéndome, si no realmente no podríamos vivir. Y por otro lado, no solamente es que pase de manera automática, sino que yo también puedo hacer conciencia de ella para tener un poder o una, digamos, influencia en ella, ¿no? Entonces, eso es algo como muy, muy rescatable del proceso de la respiración, y es por eso que se le da tanta importancia en, digamos, entrenamientos de yoga, entrenamientos de meditación, porque se sabe el poder, digamos, que tiene de conectar lo consciente con lo inconsciente, ¿no? Por ese mismo puente que representa, de que puede ser algo muy, muy automático que haga el cuerpo por sí solo sin que yo tenga ninguna idea sobre eso, hasta que yo todo el tiempo, o
por algún corto tiempo esté prestando y influyendo sobre su propio proceso, ¿no? Entonces, y bueno, esto era algo que, digamos, no es nuevo, se sabía desde hace muchísimo tiempo la importancia de la respiración. Aquí vemos en un texto que se llama Hatha Yoga Pradipika, que es el primer, digamos, texto donde empiezan a venir ya como tal estos ejercicios que conocemos el día de hoy de purificación, de, digamos, de control del cuerpo, de control de la respiración como tal. Y este libro, digamos, se hizo en el siglo XV, ¿no? Entonces, esta frase que les voy a leer ahorita viene en el capítulo 2, versículo 3. El capítulo 2 es sobre pranayama, sobre respiración totalmente. Entonces, ellos sabían esto, ¿no? Ellos decían, cuando la respiración es irregular, la mente oscila. Cuando la respiración es estable, también lo es la mente. Para alcanzar la estabilidad, el yogi ha de controlar su respiración. Mientras hay respiración en el cuerpo, hay vida. Cuando desaparece la respiración, también desaparece la vida. Regula pues tu respiración. Entonces, pues aquí nos dan otro elemento importante de la respiración, que es, digamos, la energía que nos mantiene con vida o la función de nuestro cuerpo que más, digamos, tiene importancia y que podemos, por ejemplo, pasar días sin comer, sin tomar agua, sin dormir, pero la respiración no puede pasar, ¿no? De unas, no sé, minutos, o hay gente que incluso alguna hora, no sé, gente ya muy experta en un control de respiración, ¿no? Que puede durar mucho tiempo sin respirar, pero no pasa realmente tanto tiempo en cuanto el cuerpo empieza a morir, ¿no? Sus células pierden oxigenación y simplemente la vida deja de existir, ¿no? Entonces, por eso también la importancia en este término, en esta función del cuerpo. Y ahora les quiero compartir sobre las diferentes etapas que existen en la respiración, así sus funciones, efectos y qué simboliza cada una de ellas para el yoga, ¿no? Hay 3 etapas en la respiración, no solamente inhalamos y exhalamos, sino que también existe lo que se llaman retenciones o pausas en la respiración, es decir, ese microsegundo tal vez que pasa entre tu inhalación y tu siguiente exhalación y de entre cuando terminas de exhalar, esa pequeña pausa antes de que vuelvas a inhalar. Esas pausas entre una y otra también son una fase importante que se estudia y que se practica y que se influye sobre ella para obtener ciertos efectos durante la práctica. Por ejemplo, vamos a iniciar ahora con la, digamos, primera etapa, es la inhalación o también se le conoce como inspiración. Inspiración es una palabra muy bonita porque viene del latín y significa soplar adentro algo. Entonces, aquí una vez más, digamos, nos muestran las propias palabras qué es lo que realmente significa hacer una inhalación, no hacer una inspiración de aire. No significa que yo, mi ego, esté haciendo la respiración por sí solo para mantenerse con vida. Como vemos, aunque no lo hagamos de manera voluntaria, la vida se mantiene en nosotros, ¿no? Es algo que sucede. Entonces, el hecho de que el significado de inspiración sea soplar adentro algo, a mí me lleva a pensar que hay algo ahí afuera que está soplando adentro de mí para mantenerme con vida, ¿no? Y esto ya a nivel, digamos, espiritual tiene que ver con esa conexión con lo divino, ¿no? Es esa energía más allá o más grande de mí que me mantiene aquí y me está respirando todo el tiempo porque me mantiene con vida, ¿no? Es su voluntad la que está siendo influida sobre mi propia vida, ¿no? Entonces, pues eso a mí me parece algo súper, súper bonito. Y bueno, en sánscrito la respiración, perdón, la fase de la respiración que se llama inhalación se le conoce como puraka. Entonces, cada vez que inhalamos o hacemos ejercicios de respiración en la inhalación, tiene que ver con ejercicios sobre nuestro puraka o la etapa puraka. ¿Cuál es la función fisiológica? Es oxigenar nuestro cuerpo, ¿no? Obviamente, el oxigenar el cuerpo tiene muchísimos efectos en otros sistemas del cuerpo que nos mantienen
en salud, con vida y digamos, con una efectividad en todos los sistemas, ¿no? Digestivo, circulatorio, respiratorio, obviamente, reproductor, y va teniendo influencia en todo el cuerpo. Y tiene que ver con nutrición de células, ¿no? Entonces, energéticamente, ¿qué simboliza la inspiración o la inhalación? Tiene que ver con mi capacidad para tomar la vida, para, digamos, aceptar con gratitud el regalo de lo que me fue dado o de lo que me es dado todo el tiempo, que es la inhalación, la vida, ¿no? Entonces, digamos, tanto desde este nivel que se los estoy compartiendo, que puede sonar un poco más abstracto, más, digamos, conectado con aspectos divinos o espirituales, también desde las cosas más visibles en nuestra vida cotidiana, como es que nos den un regalo y que aceptemos, digamos, tengamos esa capacidad de abrazar eso que nos están regalando y que alguien nos está dando, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho trabajo esto, les cuesta, aunque parezca loco, ¿no? Les cuesta recibir. Y aquí los invito a irse preguntando como este tipo de relaciones en su propia vida, ¿no? Para que no sea solo una presentación que yo les esté dando términos y conceptos, sino que ustedes vayan viviendo esto que les estoy compartiendo y lo vayan relacionando con ustedes mismas. Y si necesitan, lo pueden escribir y reflexionar junto con nosotros en voz alta después. Entonces, bueno, es mi capacidad de tomar ese regalo de la vida, ¿no? También el yo tomar este regalo hace que mi cuerpo, digamos, tenga mucho más presencia y mucho más importancia. Entonces, digamos, desde lo más biológico, que al inhalar estoy haciendo que mi cuerpo funcione bien, también energéticamente estoy haciendo una mayor, digamos, énfasis en encarnarme en mi propio cuerpo y vivir en presencia, habitar el cuerpo con la inhalación. Entonces, siempre que hacemos inhalaciones, estamos habitando más el cuerpo, ¿no? De muchísimas maneras, a muchísimos niveles, pero nos estamos encarnando en esta vida humana. La inhalación también tiene que ver con una energía solar, es decir, de día, de calor, de activación, y es, digamos, una energía que, vaya la redundancia, que es energética, ¿no? O sea, tiene que ver con lo energético, la acción. Los efectos que tiene la inhalación es incrementar nuestro estado de alerta, una porque es una energía solar y activa, y otra porque nos encarna en el cuerpo. Activa nuestro sistema nervioso, nos ayuda a estar más presentes, más alertas, y nos trae tal cual al cuerpo, al presente, ¿no? Entonces, de manera natural, sin que nosotros tal vez nos demos cuenta, nuestra biología, nuestra naturaleza humana es muy, muy sabia, y durante el día, en los procesos diurnos, nuestra inhalación, digamos, es mucho tal vez más profunda o es más enfatizada de manera natural que nuestra propia exhalación. Muy bien, y pasamos a la expiración o exhalación, ¿no? Que este proceso en sánscrito se le conoce como rechaka. Una de sus funciones principales es expulsar todo lo que ya, digamos, ya no sirve en nuestro cuerpo, las toxinas, el dióxido de carbono y pues todas esas impurezas, ¿no? Que están adentro del cuerpo constantemente. Y también, bueno, esto, saliéndome un poquito de la exhalación, nos lleva a otro de los principios que se conoce en el yoga como el proceso triádico, o sea, de los 3 pasos, que sería la creación, el sostenimiento y la destrucción o transformación, ¿no? Entonces, digamos que lo que en algún momento me dio vida y me nutrió, va a haber otro momento en que se va a sostener, claro, en el cuerpo y se va a absorber y se va a nutrir lo que se tenga que nutrir,
pero va, digamos, perdiendo eso porque va transformándose y va muriendo, ¿no? Entonces muere y yo hago este proceso de exhalarlo. Entonces, si se fijan, en nuestra propia biología y en la propia respiración podemos ir entendiendo cosas que no solamente tienen que ver con la respiración en sí, sino que las podemos llevar a todo en la vida. En el yoga se sabe que todo en esta vida tiene ese proceso: creación, sostenimiento y destrucción. Y de ahí viene en estas filosofías lo que es el término de la impermanencia, ¿no? Todo es impermanente, inmutable, no hay nada que pueda quedarse igual. Entonces, siguiendo un poco con lo de exhalación, energéticamente tiene que ver con soltar, tiene que ver con ser capaces de darnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Es dejar ir nuestro propio yo, nuestro ego, y hacer una ofrenda de lo que se me dio en algún momento, del regalo que recibí, poder darlo, ¿no? Entonces, tal vez, por ejemplo, esto va cambiando, obviamente puede estar cambiando con etapas de vida, no siempre es igual, obviamente hay muchos contextos, muchas historias distintas, pero en general en la etapa de la niñez o cuando somos bebés estamos acostumbrados a obtener, a recibir, a que se nos dé, ¿no? Este regalo, porque aparte es muy bonito, porque estamos necesitando nutrirnos mucho y absorber mucho para poder en un futuro empezar nosotros también a dar a otras personas, ¿no? Entonces, pero en un momento sí necesitamos, digamos, más el obtener. Obviamente hay gente que se queda en esta etapa ya en un momento en que no es tan necesario, ¿no? Y ahí es cuando corremos ese peligro, pues, de estar todo el tiempo queriendo recibir y no estar dando nada de nosotros, ¿no? Que puede ser algo que pase mucho en una cultura como la nuestra en general. Entonces, también se habla en el yoga de que al exhalar estamos dejando salir la energía individual, que se le conoce como Jivatma, o lo que veíamos en el módulo anterior, Atman, para que se una con la energía cósmica, que es el Paramatma, ¿no? Esa energía absoluta, esa energía que está, digamos, allá afuera, es más grande que yo y que yo exhalando me estoy dejando, digamos, unir con ello. Entonces, expirar es dejar ir aquello que ha cumplido su función, ¿no? Y tiene que ver con una energía lunar, una energía, por lo tanto, más introspectiva, más de noche, que tiene que ver más con el silencio, con lo pasivo y con, digamos, lo suave y relajante, ¿no? Entonces, como efecto, esto en nuestro cuerpo, digamos, cuando estamos exhalando, estamos favoreciendo, digamos, el proceso de relajación. Y es por eso que en la noche, de manera natural, las exhalaciones son más profundas, ¿no? Son más largas y son mucho más, digamos, enfatizadas, ¿no? De manera natural en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Nos calma el sistema nervioso, nos baja. Entonces, si en algún momento nos sentimos súper ansiosos, súper activos, que no podemos conciliar este estado de relajación, hay que empezar a hacer ejercicios solamente sobre la exhalación. Obviamente vas a seguir inhalando porque es necesario para poder exhalar, pero tu énfasis en ese momento va a ser en alargar tu exhalación, en hacerla más profunda, más pausada, y eso vas a ver que va a ayudar muchísimo en que puedas conciliar este estado de relajación. Y obviamente esto aplica viceversa. Cuando necesito despertar, necesito energía y que estoy realmente muy aletargada, puedo hacer ejercicios sobre la inhalación, que fue un poco lo que hicimos hoy al inicio de la clase. Influimos más sobre la inhalación, si se fijaron, ¿no? Y bueno, también, como les decía, pues la exhalación nos ayuda a entrar en procesos más de introspección, más hacia adentro. La inhalación es como ir un poco más hacia afuera. Muy bien. Pasamos entonces a
la etapa que se le conoce como retención o detención de la respiración, o una pausa en la respiración. Como les comentaba, no solamente inhalo y exhalo, ¿no? Sino que hay esos momentos de vacío cuando estoy quedándome sin aire antes de que regrese la inhalación y esos momentos, digamos, de sostener el aire, aunque sea un microsegundo, antes de que vuelva a exhalar. O sea, es algo que existe, aunque no sea muy prolongado o muy notorio, es algo que está recurrentemente sucediendo, ¿no? Hay dos formas de hacer estas retenciones, que en sánscrito se les conoce como kumbhaka. Kumbhaka sí es un término que vamos a utilizar más que puraka y rechaka, que son inhalación y exhalación, y son mucho más conocidos en el yoga y es algo que van a escuchar mucho más, kumbhaka. Y ustedes recuerden que es retener el aire tanto adentro como retener ese vacío de aire. Entonces, hay dos formas de hacer kumbhaka. Una es sajita kumbhaka y otra es kevala. Sajita es cuando lo hacemos de manera intencional, es decir, que yo intencionalmente sostengo el aire adentro, haciendo una pausa más prolongada de lo que tal vez naturalmente lo haría, y igual haciendo una pausa más prolongada en la exhalación. Pero kevala es cuando sucede de forma involuntaria e intuitiva. Es decir, hay momentos en la vida en donde estamos tan metidos en algo, ya sea desde que estoy súper concentrada en algo que tengo que hacer, que tengo que sacar o que tengo que poner mucha atención, ahí la respiración empieza a tener pausas mucho más profundas sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque la pausa hace que los sentidos se centren en algo más, es decir, que ni siquiera estemos de alguna manera gastando energía o atención en ese proceso de la respiración, sino que sea mucho más pausada para yo poder ampliar mis otros sentidos. Entonces, aquí estamos viendo que el kumbhaka ayuda mucho para cuando necesitamos concentración, necesitamos estar atentos, de manera natural sucede. Y también otra forma de que sea involuntaria, y esto es muy, una vez que lo vives, realmente es muy bonito, cuando estás en un estado de meditación muy profundo y te encuentras absorto en la meditación, hay un momento en que tu respiración es como si no existiera. Y no es que no estés respirando tu cuerpo, claro que sigue respirando, pero no sabes ni siquiera si lo estás haciendo, porque estás muy absorta en la meditación. Y no significa que no estés consciente, al revés, estás más, digamos, más despierto, pero, digamos, a otro nivel de profundidad en la conciencia. Entonces, puede pasar en una meditación muy profunda que no sepas si estás respirando o no, y eso tiene que ver también con el kumbhaka kevala. Entonces, estos estados realmente no los podemos controlar, no es que les diga, yo ese día hice una meditación distinta a la de los otros días, ¿no? Tal vez hice lo mismo, pero simplemente hay cosas que no podemos forzar y hay cosas que suceden, y eso lo aprendemos muchísimo en la práctica de yoga y de meditación, que las cosas tal vez que más esperamos o que más buscamos, tanto a nivel físico como espiritual, no se pueden forzar, no es algo que estemos todo el tiempo intentando lograr con ciertas técnicas, sino que más bien las técnicas nos ayudan a estar más, digamos, ecuánimes, más abiertas, más presentes para poder de alguna manera intuir y disfrutar más de esos momentos, ¿no? Que se dan por sí solos de manera, pues, gratuita, ¿no? Entonces, hablando un poco de Sajita Kumbhaka, que es el estado de retención de manera voluntaria, ¿qué pasa? Esa pausa nos ayuda a ampliar la capacidad pulmonar, tanto nos da mayor flexibilidad como fuerza en nuestro sistema respiratorio, que bueno, el sistema respiratorio no solamente son los pulmones, ¿no? Tiene que ver con músculos auxiliares en este proceso bien importantes. El más importante, perdón, obviamente es el diafragma. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video. Pero entonces ayuda a ampliar esta capacidad pulmonar
generando obviamente más resistencia. Y también, bueno, nos permite hacer un adecuado intercambio de gases, es decir, no solamente se trata de que inhalando y exhalando esté yo nutriendo mis células de manera efectiva y esté oxigenando mi cuerpo de manera efectiva. No, lo que sucede es que hay un intercambio entre dióxido de carbono y oxígeno cada vez que inhalo, y si sostengo esa inhalación, por ejemplo, adentro, estoy permitiendo que ese intercambio sea mucho más profundo a que si solo inhalo y exhalo de manera superficial. Sobre todo porque lo vamos a ver que en la parte más baja de nuestros pulmones es donde se encuentran los mayores vellitos capilares que absorben el oxígeno de manera efectiva. Entonces, si yo todo el tiempo estoy respirando superficialmente, no estoy oxigenando al 100% mi cuerpo y deviene en un montón de situaciones, ¿no? Entonces, también el Kumbhaka hace, digamos, más profunda la fase en la que se realice. Es decir, si yo retengo la inhalación adentro, estoy haciendo que los efectos de la inhalación que vimos se hagan más intensos. Es decir, que haya más activación, se profundiza en la energía solar, en la energía que te despierta, como si yo hago el Kumbhaka en el momento de vacío y sostengo ese vacío de aire, hago esta, digamos, profundización en los estados de relajación, de introspección y de ir hacia adentro. Entonces, como les compartía, cuando hacemos Kumbhaka, ayudamos a que la mente se centre y que los sentidos se vayan hacia adentro. ¿Ok? Muy bien. Aquí les quiero compartir un fragmento de algo que nos comparte Iyengar sobre los Kumbhakas o las retenciones, que a mí se me hizo súper bello. Dice, la retención representa la unión con la energía absoluta, que se le conoce como Brahman. Cuando retenemos el aire, es invitar a la energía absoluta a habitarte y fundirse con tu ser individual. Así es cuando retenemos la exhalación, es dejar ir por completo tu yo individual y volverte uno con el ser absoluto. Y esta última, Iyengar dice que es la más noble forma de abandono. Abandono no en un sentido negativo, ¿no? Abandono del ego para encontrarse con eso que nos conecta con nuestro ser, ¿no? El amor universal, Dios, energía cósmica, como le quieras llamar. Entonces, y por eso me pareció muy pertinente ponerles esta imagen que es súper bonita, de cómo la energía que me habita y que está en mi respiración está totalmente conectada con esa energía, digamos, grande, cósmica y infinita, ¿no? Entonces, a mí me parecía súper bonito señalar esto, ¿no? Cada vez que hagamos algún ejercicio sobre nuestra respiración, recordar lo que realmente significa, no solo a nivel físico, que tiene obviamente un montón de beneficios hacer una buena respiración a nivel de salud y lo que quieran, pero ya a un nivel de espiritualidad también tiene sus efectos y sus significados que van mucho más allá de lo que a veces pensamos, ¿no? Entonces, bueno, esto se los quería compartir, se me hacía muy, muy bello. Y bueno, ahora me gustaría pasar a lo que es la respiración dentro de los movimientos. Entonces, digamos, esa frasecita en sánscrito que les pongo es la palabra que viene después, vinyasa, ¿no? Vinyasa, bueno, es el estilo de yoga que yo les estoy compartiendo, que a mí más me ha hecho sentido, la que más me ha enamorado a lo largo, pues, de, digamos, mi vida como en práctica de yoga en general y probando diferentes estilos, y es la que yo comparto con los demás. Entonces, pues es un estilo de yoga dinámico que se enfoca en secuenciar de manera lógica las posturas, desde lo más sencillo, empezando obviamente en la clase lo más sencillo, hacia de manera lógica lo más complejo y las posturas cumbre. Obviamente esto cambia en cada una de las clases dependiendo del tipo de posturas a las que te quieras acercar, pero todo esto
no puede ser vinyasa si no hay una unión lógica y natural al mismo tiempo entre respiración con movimiento. Entonces, es algo que me van a escuchar decir muchísimo durante las prácticas guiadas, hasta el cansancio, de cómo que tenemos que unir esta respiración con el movimiento. Entonces les voy a enfatizar mucho en eso todo el tiempo y se van a dar cuenta, pues, que es por mi estilo de vinyasa, ¿no? Del estilo de yoga que yo decidí compartir con ustedes. Y bueno, entonces, pero realmente, ¿qué implica respiración con movimiento? ¿No? Porque igual, es algo que oímos, teóricamente entendemos, pero no hacemos consciente de manera encarnada en cómo vivimos la práctica. Entonces, obviamente eso se desarrolla con el tiempo, no es algo que ahorita lo puedan entender y ya hacer en la siguiente práctica, ¿no? O tal vez sí les ayuda mucho entenderlo lógicamente para luego hacerlo de manera, digamos, en el cuerpo, en la práctica de yoga, pero es algo que también se va ganando con el tiempo y la práctica te lo va dando sola. Entonces, digamos que aquí el movimiento debe ocurrir adentro del lapso de una respiración. Entonces, uno de mis movimientos en vinyasa tiene que estar adentro de mi inhalación, por ejemplo. Entonces, si mi respiración va de aquí a aquí, mi movimiento que va a ir acompañado de esa respiración, más o menos va desde aquí a aquí. Entonces, si se fijan, el movimiento es más corto de lo que duró la respiración o la inhalación, ¿no? Entonces, eso es realmente ya hacer esta unión. Porque si yo empiezo el movimiento antes de que empiece la inhalación, estoy haciendo el énfasis entonces en el movimiento y no en la respiración. Y aquí no solamente es por, digamos, porque a los de vinyasa nos guste decirlo y repetirlo hasta el cansancio, ¿no? Realmente a nivel también energético tiene que ver con dejarnos llevar por la guía de la práctica, y la guía de la práctica es tu respiración, no es la postura, no es la maestra y no es lo que tu mente quiera lograr hacer, ¿no? Aquí es que tu respiración te empiece a llevar como si fuera una danza con la respiración. Entonces, a mí me ha sucedido, por ejemplo, que empiezo a practicar, estoy en mi práctica personal de yoga, lo primero que hago es hacer conciencia de mi respiración, conectarme con ella y después, sin saber realmente qué voy a hacer ese día de práctica, mi propia respiración me empieza a llevar en movimientos y los movimientos van creándose y sosteniéndose y destruyéndose conforme la práctica vaya sucediendo de una forma espontánea, de una forma creativa. Y vinyasa es eso, vinyasa es creatividad, o sea, es creatividad en los movimientos, porque la energía, digamos, divina es creativa, no es la Shakti, es la energía femenina creativa, que está todo el tiempo guiando nuestra práctica. Obviamente sí le damos ese énfasis y ese permiso de que nos guíe. Si queremos de que no, hoy voy a hacer esto y esto y esto y quiero lograr esta y esta y esta y otra postura, el énfasis va a estar en su mente y no va a estar en, digamos, fluir, que el fluir, el flow, también se le conoce a vinyasa como vinyasa flow, ¿no? Es muy bello, es muy, muy bonito y pues es algo que me gustaría que en algún momento lo fueran experimentando, tal vez poco a poco, y con el tiempo van a ver que va a ser mucho más natural. Y bueno, vamos a pasar entonces a las últimas dos diapositivas que me parecían muy importantes compartírselas, que es la respiración en asana. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver que, digamos, el cuerpo necesita que se haga digamos, lo más lógico para lo que tú, digamos, vas a hacer en ese momento. Es decir, si yo voy a inhalar en ese momento, mi cuerpo, ¿qué necesita? Necesita espacio, porque va a introducir o va a recibir oxígeno. Entonces, para eso necesita espacio. Entonces, en las posturas, en la práctica de yoga, ¿qué tengo que hacer cada vez que inhalo? Crear espacio. ¿Cómo creo espacio? Cada vez que abro el cuerpo, que hago arcos, cada vez que extiendo brazos, que alargo mi columna, cada vez que abrimos
digamos, el pecho, que subo en alguna postura, que alargo, que miro hacia adelante, todo eso tiene que ver con la inhalación. Entonces, la inhalación va a hacer que de manera natural y lógica yo abra el cuerpo, alargue la columna. Y bueno, aquí también les puse, siempre que salimos de una flexión hacia adelante. Las flexiones hacia adelante son, por ejemplo, Paschimottanasana, que lo vimos en el módulo pasado en la lista de asanas que se hacían bien y mal. Es la que estás en el suelo con piernas extendidas y tocas tus dedos de los pies, te agachas hacia adelante. Entonces, para salir de esa postura, lógicamente, como estoy extendiendo el cuerpo, voy a inhalar para salir. Entonces, inhalo y salgo, ¿no? Salgo de la postura. Entonces, la respiración solita te va a ir llevando en esos movimientos, pero obviamente de manera lógica con lo que está necesitando hacer. Y entonces, por lo tanto, en la exhalación, ¿qué necesito? Necesito ayudarle, digamos, al diafragma, a los pulmones, a realmente liberar todo el dióxido de carbono, cerrando y empujando y contrayendo para que no haya nada de oxígeno ya dentro una vez que exhale por completo. Entonces, ¿qué tipo de posturas favorecen esto? Cada vez que me cierro en una postura, por ejemplo en Paschimottanasana, al entrar a la postura, ir hacia abajo, lo que estoy haciendo es eso, es exhalar para entrar y al inhalar para extender y salir. Entonces, cada vez que traigo los brazos al cuerpo, también exhalo. Entonces, al inhalar extendía brazos y al exhalar cerraba, ¿no? Y si se fijan, es como un movimiento que está pulsando todo el tiempo, como al ritmo de nuestra propia, nuestro propio corazón, ¿no? El corazón se expande y se contrae, se expande y se contrae. Esto es algo que se ve muchísimo en la práctica de Hatha Yoga, ¿no? Esa unión de la expansión y la contracción, igual con la inhalación y la exhalación y los movimientos que hacemos para, digamos, ir al ritmo de estas pulsaciones naturales y dadas por el cuerpo. Entonces, cuando entramos en alguna flexión o bajamos, también hacemos exhalación, o cuando entramos en una torsión. Torsión es tal cual que la columna haga exprimirse, ¿no? Como un trapito que se exprime, que eso es, por ejemplo, la más sencilla es hacer esto, mirar hacia atrás y cambiar de lado. Eso es una torsión. Entonces, para la torsión, pues estoy realmente exprimiendo no solo la columna, sino los órganos internos. Para exprimir, ¿qué necesito? Pues necesito exhalar, porque estoy contrayendo. No podría empezar mi torsión inhalando porque estoy haciendo lo contrario a lo que mi cuerpo necesita en ese momento, ¿no? Entonces, pues sin más, para no abrumarlos y hacer estos videos tan extensos, pues esto es un poco sobre lo que podría compartirles de respiración. Recuerden de escribir sus dudas, sus reflexiones. Es normal que hayan surgido muchas preguntas y que también vean ustedes y lo escriban si quieren cuál es, digamos, su relación que tienen actualmente con su propia respiración, si tienen alguna historia que recuerden que tiene que ver con esto, con este, digamos, sistema respiratorio en su propia vida, ¿no? Y que a veces nos habla, ¿no? Nos habla el propio cuerpo en experiencias, en enfermedades incluso que tienen que ver con la respiración. Está ahí esto hablándonos de algo que va más allá del propio cuerpo. Entonces, espero que hayan disfrutado como yo compartirles esto y pues los invito a ver el siguiente video que tiene que ver con pranayama, que ya es, digamos, las técnicas tal cual de la respiración que se utilizan en el yoga para diferentes efectos. Muchísimas gracias. Tengan muy bonito día.